Estamos de regreso. A continuación le voy a presentar una entrevista que tuve con Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, un experto en materia electoral, sobre la ratificación del Tribunal Federal Electoral del triunfo del PAN en la gubernatura de Puebla y sobre todo, más importante quizás, los grandes problemas que está enfrentando la justicia electoral en nuestro país. Acompáñeme a verla. El pasado fin de semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la solicitud del partido Morena de anular los comicios de gobernador del estado de Puebla. Por lo tanto, la próxima gobernadora de ese estado va a ser Marta Erika Elizondo. Ha habido muchas reacciones al respecto, incluyendo la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que acatará este fallo, pero que le parece una sentencia antidemocrática. Y para analizar todo este tema de lo ocurrido en el Tribunal Electoral con esta sentencia sobre Puebla, invité el día de hoy a Luis Carlos Ugalde. Él fue consejero presidente del IFE, es un experto en materia electoral. Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien, Leo, muy buenas noches. ¿Cómo viste este fallo del tribunal? Antes de comentar el fallo de Puebla, quiero decirte una opinión que tengo. Sí. Creo que el sistema de justicia electoral que se creó en México en los años 90, a la percepción de actores políticos, de la sociedad o de líderes de opinión, se está rompiendo. Sí, así de plano. Es decir, no está generando la legitimidad de los gobiernos, no está atacando problemas de fondo, no está generando la certeza de que la democracia va en la ruta correcta. ¿Por qué, Luis Carlos? ¿Por qué? Yo creo que... Digo, porque es una aseveración muy dura. Sí, y yo creo que con muchas de las sentencias que se han emitido en los últimos años, yo creo que con algunas de las inconsistencias que se han detectado en muchas resoluciones de este año entre elección y elección, yo creo que hay mucha gente que empieza a pensar si realmente la justicia electoral que nos dimos en los años 90 es la justicia electoral que nos va a ayudar a seguir mejorando, perfeccionando o corregir los problemas de fondo. Simplemente te voy a decir un tema, un asunto central. El caso de Puebla fue ratificado porque, creo yo, la ponencia que proponía anular la elección era endeble en cuanto a las pruebas que se ofrecían. La ponencia del magistrado José Luis Vargas. José Luis Vargas, que él proponía sí anular los comicios. Él proponía anular y organizar una nueva elección, ¿no? Pero yo creo que las pruebas que ofrecía respecto a que los paquetes electorales no habrían sido suficientemente resguardados, a mí me parece insuficiente. Ahorita entramos en ese detalle. Muy bien, muy bien. Yo creo que en Puebla, como en buena parte de las entidades del país, hay problemas graves en cuanto a las condiciones de la competencia. Un gasto excesivo de campañas que se rebasa el tope más de 10 veces. Eso tú lo vienes diciendo desde hace mucho tiempo. Desde hace años. Sí. Yo, por lo tanto, supongo que en Puebla pudo haber ocurrido algo semejante, pero no hay pruebas, obviamente. Ahora, puede ser que se hayan volado los topes tanto Marta Erika Alonso como Miguel Barbosa, de Morena. Es altamente probable. O sea, todos se vuelan el tope, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y sin embargo, eso que me parece que es probablemente la afectación más grave a un proceso electoral, o que los gobiernos de la entidad, gobiernos estatal y municipales, se hayan involucrado con apoyos en especie o desvío de recursos públicos. Se habla mucho, por ejemplo, de que el órgano electoral local pudo haber actuado con algún sesgo. Todas estas cosas que sí están ocurriendo y que están ocurriendo más, desafortunadamente la mayor parte de las veces no hay pruebas. Y nuestra legislación electoral, los medios de prueba, la amenaza de anular una elección si se rebasa el tope, la verdad es que no son normas eficaces porque no son comprobables. Entonces yo creo que todo esto de una mala legislación, de amenazas que no son comprobables en la realidad, hacen que lo que acabamos teniendo por justicia electoral es qué hay sobre la mesa que yo te pueda comprobar, y así debe ser el derecho. Pues, no, claro, si no hay con pruebas, no me pues puedes claro, decir. no, Entonces, totalmente, pues sí, ¿no? Y entonces allá afuera, en la opinión pública, en los actores políticos, dicen, oye, yo vi que ciertas cosas ocurrieron y en la realidad el abogado me dice, no hay pruebas, se ratifica la elección. ¿Por qué no puede haber pruebas, Luis Carlos? Que nadie... Por ejemplo, en el tema del dinero. Pues el dinero
follow the money, ¿no? O sea, cuenten el número de espectaculares, vean cuántos eventos hubo. O sea, sí hay manera de revisar, de encontrar que sí hubo rebase de topes. Fue lo que hicieron en el famosísimo caso de amigos de Fox, Lujambio y compañía, ¿te acuerdas? En el IFE aquel, que pudieron comprobar que sí gastaron de más. Bueno, primero porque nadie paga la movilización del voto con tarjeta American Express. No, bueno, yo sé. Y buena parte de lo que se gasta en una campaña, nosotros acabamos de publicar un libro que se llama Dinero bajo la mesa, María Amparo Casar y yo, y ahí vamos estimando el costo real de una campaña. Pero si lo pudieron hacer ustedes, ¿por qué no lo puede hacer la autoridad? Esa es la pregunta, No es comprobable jurídicamente. En este libro, que invito a que todo el mundo lo lea, lo que nosotros hacemos es entrevistar de forma anónima a operadores de campo, candidatos movilizadores, gestores de dinero, donadores, y ellos te van platicando la historia, pero nadie te va a ir a decir eso ante un tribunal electoral y va a decir, sí, yo le di 100 millones a tal candidato, ni los movilizadores de campo te van a decir, mira, aquí está el recibo que me dieron 20 millones. No, pero por ejemplo, agentes encubiertos que pudiera mandar la Fiscalía Electoral, como se hace en Estados Unidos, ¿no? Que, digamos, meten a policías a espiar y a sacar pruebas de lo que está ocurriendo en esa operación. Tendrías que tener espías insertos en las campañas durante la ocurrencia de esto, y esto es prácticamente incosteable, es muy difícil de hacer. Por eso nosotros lo que pensamos es que en lugar de estar mandando policías o vigilantes o fiscalizadores ex post, lo que tienes que hacer es prevenir el fenómeno, y hay cosas muy simples que puedes hacer, como es bancarizar todas las operaciones de gobierno. Muchos gobiernos locales en México siguen pagando en efectivo servicios, siguen haciendo transferencias, siguen cobrando impuestos en municipios en efectivo, y ahí hay una fuga de dinero. Acabar con el cash, digamos, con el dinero en efectivo. Es como si en el narcotráfico hoy prohibieras la importación de armas ilegales de Estados Unidos. Si tú impides que el instrumento del delito se elimine, tú estás eliminando buena parte de la comisión de delitos. Es lo mismo con el cash. Segundo, nosotros hemos propuesto que... Lo del voto obligatorio. Creo que eso ayudaría a contener el tema. 3, tiene que ver con lo que hacen las haciendas públicas locales. Buena parte del desvío de recursos públicos se debe a que los órganos de fiscalización estatales no hacen su chamba. Entonces, esto no es ni siquiera del INE ni del Tribunal Electoral. Cuando yo te digo que creo que el sistema de justicia electoral se nos está resquebrajando y ya no está proveyendo de la justicia que se requiere en México, no estoy diciendo necesariamente que los magistrados son unos tramposos, no. Estoy diciendo que la construcción global ya no da para más, ya está rebasada, está rota. Entonces, lo que hay que repensar es al futuro. Hablando del caso de Puebla, de pruebas exclusivamente, leyendo la ponencia que proponía anular la elección, leyendo eso y viendo las pruebas que se ofrecían, a mí me parece que fue que no había evidencia suficiente, porque el argumento que se ofrecía en esa propuesta es que la cadena de custodia de los paquetes electorales no había estado vigilada. ¿Qué se refiere con eso? El día de la jornada electoral, cada casilla con todos los votos. Luego, el miércoles siguiente, en las sedes distritales electorales del instituto local, se contaron todas las actas y se hizo lo que se llama la suma de votos o el cómputo distrital. Luego, los paquetes se guardaron en una bodega. Ya estuvieron guardados varias semanas hasta que se sacaron todos los paquetes, se trajeron a la Ciudad de México, se recontaron todos. Y en ese periodo... ¿Por qué se recontaron todos los votos? Por instrucciones... Porque Morena lo pidió. Por instrucciones del tribunal local, sino... Por instrucciones del tribunal federal. Del federal, ok. Y lo que ocurrió fue que entonces se dice que hubo una vigilancia inadecuada. Pero no hay una comprobación de que alguien metió, sacó votos y los cambió de urna. No hay. Simplemente se dijo, hubo una vigilancia inadecuada, no hay una bitácora completa de quién entró y quién salió. Las cámaras que estaban vigilando dejaron de funcionar algunas horas. El tema nada más es que los magistrados que dijeron que se ratifique muestran que el cómputo de votos del día de la jornada es muy parecido al cómputo distrital, es muy parecido al cómputo total, al recuento total. Y la verdad es que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, que es de 100,000 votos, se mantiene en las 3 contabilidades. Tal forma que aunque haya habido un periodo efectivamente donde el resguardo no está certificado y validado de que fue... Viene desde las urnas ese conteo, digamos. Es el mismo conteo que se repite. Son más de 100,000 votos. Entonces...
Viene lo anticlimático desde un punto de vista legal respecto a las pruebas que se ofrecieron ante el tribunal. No parece esto ser suficiente para decir se anula la elección. Hubo violencia en 59 casillas y eso es muy, muy grave. Pero son 59 casillas de 7.500. Entonces los magistrados dijeron, pues esto no sabemos. No determina la famosa determinancia de si ese evento cambió los resultados de la elección. Ahora quiero traer esto porque mucha gente que nos está viendo puede decir argumentos leguleyos. Sí. Bueno, el derecho está basado en evidencias y yo empecé esta conversación diciendo que a mí me parece que en Puebla y en todo el país están ocurriendo hechos indebidos. A mí me parece que en los últimos años, sobre todo en el mandato del esposo de la gobernadora nueva, ocurrieron muchas degradaciones de las condiciones políticas y democráticas de Puebla. Yo las he denunciado. Diciendo todo eso y diciendo que la justicia electoral se nos está yendo de las manos, creo que los argumentos de anulación no daban para hacer. Me queda tiempo para una pregunta más, Luis Carlos. Todo esto que nos dices es muy interesante a la luz de lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, de, por ejemplo, los fraudes, el hacer del delito de fraude electoral un delito de cárcel sin derecho a fianza. ¿Esto podría ayudar? ¿No podría ayudar? Es el mismo error que se ha cometido en los últimos 20 años, pensar que con amenazas vas a corregir el comportamiento de los políticos. En 2014, en la última reforma electoral, se dijo que para que todo el mundo se portara bien, se iba a determinar como causa de nulidad de una elección rebasar el tope de campaña. Los topes han seguido rebasando, aunque haya esa amenaza. Esto es preventivo, no con amenaza. Tú no vas a detener a un empresario que te va a dar 25 millones para tu campaña en efectivo porque el delito sea grave y te va a ir a la cárcel, porque no es demostrable. El tema es que estas cosas no son demostrables. Sí, entonces, claro. Pensar son que portafolios de dinero que son pagan, operadores de campo, son estructuras clientelares que son como ejércitos de mercenarios. Tienes que romper el modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio? Que si yo quiero comprar acceso a tu gobierno, Leo, te voy a dar dinero aunque no lo necesites. Bueno, y Morena puede acabar en eso también. Bueno, no descartemos que se acomoden rápidamente a eso. Hay un argumento que es muy peligroso de Morena y del presidente de la República, que piensan que ellos tienen un código moral diferente y que por lo tanto no requieren esto. El tema es que los ejércitos de gestores de lana, donantes y los mercenarios que movilizan el voto es un negocio. Es un negocio. Y cuando el PRI perdió algunas gobernaturas se fueron con el PAN o con el PRD, y ahora que Morena empieza a gobernar muchas entidades, ¿qué van a hacer? Y muchos gobernadores o alcaldes o legisladores de Morena, pues es un negocio que a todo mundo conviene porque enriquece a mucha gente. Morena y López Obrador están en el momento ahora de poder romper el modelo de negocio para que no se repita. Y me parece que ese es el tema de fondo. Hasta aquí la edición de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a estar Julio Patán y yo como siempre. Y le vamos a dedicar el programa a qué hacer en estas fiestas decembrinas, pero sobre todo al tema de los tragos, de las bebidas, de la mixología, de los vinos, de las cervezas. No se lo puede perder, está muy interesante este asunto de qué beber en estas fiestas de fin de año. Aquí nos vemos.